Hoy vamos a tener la oportunidad de seguir estudiando en el Evangelio de Juan. Hoy comenzamos un nuevo capítulo, capítulo número 3. En la mañana leímos de manera pública los versículos 1 al versículo 21 para tener un contexto de lo que el Señor nos quiere hablar en el día de hoy. Se trata de la reunión de un hombre con nuestro Señor Jesucristo. Una reunión que tuvo lugar en horas de la noche. Una reunión que tiene unas características especiales. Una reunión que de verdad para nosotros tiene que ser de luz para saber que la obra de salvación solamente proviene de nuestro Dios. Hemos de considerar una cosa, hermanos, para hacer como una introducción a este texto. Y es que piense usted en las personas que usamos anteojos, que usamos gafas, ¿sí? Sabemos muy bien que esto se ha convertido en un accesorio muy necesario para nuestra vida cotidiana, el tener las gafas. Y usted lo sabrá, porque solo basta con que usted se las quite o las deje de usar, o por descuido olvidó ponerlas y salió hacia la calle y se va a dar cuenta que va a tener problemas. Nosotros podemos sufrir de fatiga en nuestra vista, pero lo que es peor, vamos a tener una falta de nitidez, una falta de claridad para poder considerar el mundo que nos rodea. En algunos casos será tan agudo el problema que será difícil distinguir algunas cosas e incluso las llegaremos a equivocar. Pero hay una ceguera, hermanos, hay una ceguera que es mucho más grave que el simple hecho de no poder ver con los ojos físicos. ¿Cuál es esa? Y es la ceguera espiritual, es la ceguera del alma, es la ceguera del ser humano como tal por causa de la caída en el pecado. Es una ceguera la cual le impide a los hombres comprender la verdad de Dios. Le impide conocer a Dios, le impide ver a Dios, le impide ver su reino. Y esa ceguera les impulsa a tener ideas equivocadas, criterios equivocados, que se basan ¿en qué? Bueno, se van a basar más bien en conceptos que los hombres se han hecho de Dios, o lo que para ellos les parece que es Dios. Hermanos, esto es algo que no se puede negar. Piense, por ejemplo, en el número de religiones que existe en nuestros días. Religiones, credos, cultos en nuestra actualidad. La cifra supera los miles. Son miles este tipo de religiones, las clases de religiones que hoy pudiéramos encontrar. Y cada una de ellas, cada culto, cada religión profesa estar en lo correcto, profesa estar en la verdad. Incluso, hermanos, hay cultos donde Jesús, la persona de Jesús, es predicada, pero no es reconocido como el Hijo de Dios. No es reconocido como la deidad, como el verbo de Dios. Pero cerremos un poquito más el círculo, hermanos. Cerrémoslo más. Fíjense que nosotros veníamos estudiando en el Evangelio de Juan, en los versículos 23 al 25, una situación en donde la incredulidad de muchos resultó en una fe efímera, en una fe vana, que nuestro Señor no la consideró digna de confianza. Aunque ellos, dice la Escritura, creyeron en el nombre de Jesús. Creyeron, pero nuestro Señor no se confió de esa fe que estos hombres demostraron. No creyó en esa fe. Entonces, ¿esto qué nos lleva a entender, hermanos? Que podemos estar muy, pero muy cerca de nuestro Señor Jesucristo y aún así nuestra fe no es suficiente para ser salvos. Y esa es la consideración, amados hermanos, que estemos indagando, examinando nuestra fe, evaluando la salvación, evaluando lo que somos, lo que decimos ser, y considerar que todo eso
sea llevado al filtro de las Escrituras y rogando al Señor ser hallados salvos en el nombre de Cristo. Pero ahora, hermanos, en el capítulo 3, del cual hicimos lectura el día de hoy, en este capítulo 3 del Evangelio de Juan comienza con una escena ejemplarizante, es decir, trae un ejemplo de lo que se vio en los versículos, de los últimos versículos del capítulo 2, trae un ejemplo de un personaje en particular, un personaje que quizás estuvo allí dentro de esta multitud, un hombre en el cual se nos dan ciertas características, se nos dice quién es, se nos dice cuál era su vida, en qué consistía su diario vivir, su reputación. Y se trataba de un hombre religioso. Estamos hablando de Nicodemo, un hombre religioso, un hombre verdaderamente conocedor de las Escrituras, alguien que estudiaba diligentemente lo que tenían ellos de la Biblia, y aún así estaba ciego. Estaba ciego. ¿Por qué? Porque no podía ver siquiera el reino de Dios. Y esto es lo que tenemos en los primeros versículos. Como Nicodemo viene de noche, saluda al Señor con unas palabras especiales y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es un llamado contundente de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que abrió su boca para bendecir. Y aunque pareciera duro, porque es una confrontación a lo que es la persona de Nicodemo, porque fue confrontado con la verdad, aún así es el amor de Cristo diciéndole, Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo si quieres, cuando menos ver el reino de Dios. En otras palabras, hermanos, lo que tenemos por delante, con el ejemplo de Nicodemo, es el desenmascaramiento de un falso sentido de seguridad. Y esa es la idea, hermanos, para esta mañana, que pudiéramos meternos en las sandalias de Nicodemo. Y seguramente muchos de nosotros nos vamos a ver identificados con él. Hombre bueno, de buena reputación entre el pueblo, estudioso de las Escrituras, muy sabio en ello. La gente le seguía, era un rabino, era un maestro. Y allí lo tenemos, siendo confrontado con el Señor. El Señor diciéndole, te es necesario algo, Nicodemo. Te es necesario nacer de nuevo. Así es que, amados hermanos, no podemos bajar la guardia. No podemos estar confiados con lo que decimos de nuestra salvación. No podemos considerar que el cristianismo, óigame bien a esto, no podemos considerar que el cristianismo es un asunto donde todas las personas caben dentro de una misma bolsa, sin importar lo que proclamen con sus bocas, sin importar lo que digan creer. El cristianismo no es eso, amados hermanos. El cristianismo hoy en día se ha convertido, lo he dicho varias veces, en una moda donde hoy en día los hombres ¿qué hacen? Cogen esa moda y la moldean a su antojo. Piense en las modas de ropas, de vestimentas, de cortes de cabello, etc. Y cada quien le va a querer dar un toque personalizado a esa moda. Así hoy en día es visto el cristianismo falso, el cristianismo que ofrece una fe liviana, una fe superficial, una fe que no salva. Cada quien ha querido hacer del cristianismo lo que mejor le parece, olvidando que el cristianismo es lo que es por voluntad de Dios, por voluntad de Dios. Por eso, amados hermanos, es que nosotros en el día domingo dedicamos varias veces para escudriñar la Escritura, para estudiar la palabra del Señor, porque necesitamos conocer la verdad, necesitamos saber qué es lo que nos hace salvos, cómo es que podemos creer y qué es lo que realmente debemos creer. Hermanos, pudiéramos decir que el tema principal
en lo que respecta, por ejemplo, a los 10 primeros versículos del Evangelio de Juan en el capítulo 3, se trata del nuevo nacimiento. Porque eso es lo que enseña ese texto. Nos habla del nuevo nacimiento, un concepto que quizás es conocido por algunos, quizás desconocido por otros. Quizás aún, para los que no lo conocen, es experimentado en ellos. Y quizás aún, que para los que lo conocen intelectualmente, no es una experiencia viva en su ser. Así es que, amados hermanos, estos versículos del 1 al 10, que nos enseñan acerca del nuevo nacimiento, lo debemos tener en claridad. Debemos saber de qué nos está hablando el Señor. Pero el texto, amados hermanos, aunque nos habla del nuevo nacimiento, resalta una relación intrínseca con otro concepto. Y espero que no lo haya pasado por alto cuando el Señor dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuál es ese otro concepto que encontramos relacionado con el nuevo nacimiento? Es el reino de Dios. No podemos y no se puede. La Biblia lo enseña. Estos dos conceptos no se pueden desligar. Van acompañados el uno del otro. Por ejemplo, mire el versículo 3. Bueno, ya lo acabamos de leer. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora pase a la lectura del versículo 5. Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, en estas porciones, en esta porción del verso 1 al verso 10, tenemos al 15 aún tenemos unas repeticiones, ¿sí? Unas repeticiones, por ejemplo, del de cierto te digo, o el amén, amén, ¿sí? Y ya lo habíamos visto previamente, con lo cual el Señor quiere decir que la declaración que Él va a hacer es sumamente importante, es urgente que la tengamos en cuenta. Esas repeticiones que encontramos en la Escritura lo que hacen es realzar lo que el Señor está por decir. Ahora, fíjense muy bien que el versículo 3 y el versículo 5 es una repetición, ¿sí? Parecieran idénticos. Hay unas cuestiones que los hacen distintos, pero parecieran idénticos y debemos considerar que sí es una repetición que nos va a dejar saber que se trata de un tema sumamente importante, donde se relaciona el nuevo nacimiento con el reino de Dios. Así es que esa manera reiterada de resaltar una idea, ¿sí?, de esa correlación entre el nuevo nacimiento y el reino de Dios, hermanos, no puede pasar desapercibida. No la podemos considerar y pasar por alto. Debemos comprenderla, debemos entenderla. Donde lo uno, fíjese muy bien, donde lo uno es necesario para lo otro. Usted no puede hablar del reino de Dios. Usted no puede considerarse un ciudadano del reino de Dios si no han considerado el primer concepto, el nuevo nacimiento. Sin nuevo nacimiento no se puede experimentar el reino de Dios. No se puede. Entonces vienen esas preguntas naturales. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el reino de Dios? ¿Por qué fue tan importante para el Señor realzar estos dos asuntos? Puede que a estas preguntas, hermanos, tengamos nuestras propias respuestas. Y muy seguramente, así como cuando uno lanza la pregunta de manera aleatoria, para usted, ¿quién es Jesús? Y aquí si la lanzáramos o la lanzáramos allá afuera, tendríamos muchísimas respuestas, ¿sí? Mucha gente diría, Jesús para mí es X, o Y, o Z. Y de la misma manera, si preguntáramos aquí qué es el reino de Dios, qué es el nuevo nacimiento, seguramente tendríamos muchas respuestas. O puede incluso que no tengamos ninguna. Puede ocurrir. Por lo cual, hermanos, es muy necesario que sepamos de qué se trata este asunto. Pues tiene que ver ¿con qué? Con la salvación de los hombres. La salvación tiene que ver con el reino de Dios. Con el reino de Dios. El reino de Dios no es ser usted considerado una persona especial en la cual
como hoy en día se enseña, usted es hijo del rey, tiene derechos, tiene privilegios. Usted puede demandar, usted puede pedir. No, hermano, no. Debemos considerar que si hablamos de un reino, es el sometimiento a un gobierno. Es someternos al gobierno de Dios. Y el que se somete al gobierno de Dios, que tiene esa capacidad, pregúntese, ¿de dónde sacó esa capacidad para poder ser gobernado por Dios? Habrá quienes no se someten al gobierno, habrá quienes no se someten al reino de Dios. Entonces, ¿cuál será la disposición de estos? Pues la Escritura lo enseña. Su condición será de condenación. No quiero infundir una falsa esperanza, amados hermanos, como si quisiéramos decir, si tenemos el conocimiento de lo que es nuevo nacimiento y de lo que es el reino de Dios, con eso será suficiente para ser salvos. No, eso no es lo que enseña la Escritura. Por el contrario, lo que el Señor nos hará saber es que para ser parte del reino, de su reino, es necesario postrar nuestro oído, nuestra mirada al texto bíblico y dejar que sea Dios mismo quien nos hable y nos diga quién tiene la llave de la puerta del reino. Se trata, hermanos, de un reino que es inconmovible, de un reino que no es nuestro, que es de Dios. Dice el texto, es un reino, es el reino de Dios, cuyas puertas solamente Dios y nada más que Él puede abrir y puede cerrar según sea su voluntad. Nosotros no tenemos una llave para entrar en ese reino. Es Dios quien tiene la llave. Así es que miremos, hermanos, la primera parte de esta entrevista en los versículos 1 al 3, bajo la consideración, el desenmascaramiento de un falso sentido de seguridad. Y quiero hacer lectura nuevamente de esos 3 versículos. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Así es que, amados hermanos, aquí pudiéramos nosotros ser desconcertados completamente. ¿Por qué? Porque qué bueno es que una persona vaya al Señor, ¿cierto? Y aquí tenemos a un hombre cualquiera, Nicodemo, va en busca del Señor. Y sus palabras no son de desestimar, sus palabras son buenas. Dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque lo que tú haces solamente es posible si Dios está con él. Entonces, son palabras buenas, son palabras certeras. Pero fíjense lo que dice el verso 3. Respondió Jesús y le dijo, ¿respondió? ¿A cuál pregunta respondió? ¿Cuál pregunta hizo Nicodemo? Búsquelo usted allí en el texto. ¿Cuál es la pregunta que hizo Nicodemo al Señor? Pensemos, por ejemplo, cuando los discípulos de Juan el Bautista vieron a Jesús y el testimonio del Bautista dijo, he aquí el Cordero de Dios, y estos fueron detrás del Señor. ¿Y qué dijeron ellos? Ellos sí hicieron una pregunta. Maestro, ¿dónde moras? Y el Señor les dijo, venid y ved. Pero ¿cuál es la pregunta que hizo Nicodemo? Para que el texto nos diga acá que el Señor respondió. No la tenemos, ¿verdad? Es más, si usted procura tener una correlación de los versículos 1 y 2 con las palabras del Señor, usted va a decir, ¿qué respondió el Señor? ¿Qué son esas palabras? Hubiese sido quizás más congruente pensar que el Señor le hubiese dicho, ¿quién eres tú, Nicodemo? ¿O a qué has venido, Nicodemo? ¿O qué quieres, Nicodemo? ¿O gracias por tu salutación, Nicodemo? Pero el Señor dice, o el texto dice, respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces aquí ya nos genera un alto grado de dificultad el texto, ¿o no?
A mí me pareció que sí era algo difícil. Pero bueno, vamos a empezar a desglosar porción a porción para saber de qué trata esta porción. Y aquí lo que tenemos de manera primaria, en el verso 1, ¿sí?, es precisamente esa falsa confianza de un hombre ciego. Es la falsa confianza de un hombre ciego. Hermanos, muchas veces nosotros tenemos una falsa confianza de las cosas. Nosotros podemos ir y exponernos a un lugar porque nos creemos muy confiados. No sabemos las dificultades que hay en ciertos sectores de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, ¿sí? Y vamos por allí muy confiados. Pero es una confianza que está sustentada en no tener un conocimiento de la realidad de ese lugar. Y aún así nos metemos en lugares peligrosos por ignorancia. Y aquí tenemos a un hombre ignorante, a un hombre ciego. Pero usted dirá, no, pero es Nicodemo, es un fariseo. Y fíjese las consideraciones o la descripción que se hace de este hombre en este versículo, o en este par de versículos. Tenemos, sí, la descripción de un hombre que vino a buscar al Señor. Y como les digo, esta escena está muy ligada con los versículos anteriores. Y muy seguramente pudiéramos decir que Nicodemo era uno de estos muchos que nos habla el versículo 23 del capítulo 2. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Muy seguramente dentro de estos muchos estaba Nicodemo. De esos muchos que creyeron en Jesús, ¿en qué? En ver las señales que él hacía. Pero ahora, hermanos, nosotros tenemos unos detalles adicionales que nos van a ayudar a comprender cuál era la verdadera situación de esos creyentes, con una fe efímera, con una fe superficial. Mire, tener una fe llana, débil, fácilmente quebrantable, no significa no ser inteligente, no significa no tener conocimiento, no. Y este ejemplo de Nicodemo nos lo va a demostrar. Aquí tenemos, fíjense, en Nicodemo ciertas características que sacan del anonimato a esta persona de este grupo de creyentes, de este grupo de personas, de estos muchos que creyeron en el nombre de Jesús. Y la primera de ellas, ¿cuál es? Dice el texto que se trataba de un fariseo. Era un fariseo. Recuerda el contexto. Estamos en la fiesta de la Pascua, ¿sí? Que esta iba pegadita a la fiesta de los panes. Era una celebración en la ciudad de Jerusalén. Muchas personas se agolpaban en esta ciudad para celebrar sacrificios, ofrendas, etc. Y allí se agolparon a ver al Señor que hacía señales. ¿Cuáles señales? No nos dice el texto, pero más adelante los evangelios sí nos hablan de muchas señales. Sanar, dar vista a los ciegos, qué sé yo. Bueno, sacar espíritus inmundos. Esas señales. Seguramente esto fue expuesto en ese momento y la gente que pasaba por allí vieron las señales que hacía el Señor y creyeron. Y allí estaba Nicodemo. Y este Nicodemo era un fariseo. ¿Pero quiénes eran estos fariseos? Bueno, el fariseísmo era un movimiento que se originó más o menos en el siglo II antes de Cristo. Y es particular esa palabra fariseo, porque la palabra hebrea de donde proviene significa separado o separatista. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que se trataban de personas que eran muy rigurosas al observar la ley. Y en ese siglo segundo antes de Cristo, donde la helenización estaba agolpando esta región de Palestina, donde el mundo griego estaba cultivando su cultura, se levantó este grupo de separatistas y dijeron no. Nos separamos de esa cultura. Nosotros no somos griegos, nosotros somos judíos, nosotros observamos la ley, nosotros observamos las tradiciones judías que nuestros padres, nuestros antepasados siempre guardaron. No nos vamos a mezclar con esas otras culturas que nos quieren imponer.
Por eso ese término de fariseo, separado o separatista. Ahora bien, este era Nicodemo, un separatista. Ahora, eran personas que de por sí, al ser separatistas, eran seres humanos que no eran muy tolerantes con otras personas y sobre todo con aquellas que no compartían sus creencias. Las rechazaban, se apartaban de ellas, no compartían sus creencias. Esto los hizo ser fuertes opositores a las influencias culturales de otras naciones. La influencia griega y, claro, la influencia del gobierno romano en la vida de los judíos. Pero aún así, hermanos, aún así tenían una importante influencia dentro de la sociedad judía de la época. Los fariseos eran distinguidos dentro del pueblo. Los fariseos eran como ese ejemplo, ese modelo a seguir por el pueblo judío. Por tanto, estos fariseos vivían en contacto con la gente, con el pueblo judío. ¿Para qué? Para ayudarles, para enseñarles, para decir, esta es la tradición a la cual debemos seguir, y empezaron a observar las escaramuzas que se veían dentro del pueblo judío, de esas escaramuzas en donde se estaban acercando a esas culturas que no era la propia de la religión judía. Como ejemplo de esto, hermanos, nosotros encontramos a unos fariseos yendo hasta el desierto de Judea para saber más de un hombre, de Juan el Bautista. Los fariseos eran así. Escucharon de Juan, un profeta, una voz potente que está predicando. Muchas gentes van a verlo, van a escucharlo. Y dijeron, tenemos que ir a ver de qué se trata. Tenemos que entrevistarnos con este hombre, porque aquí, en esta región, solamente el judaísmo. Pero ahora su atención ya no se posó sobre Juan el Bautista, sino se posó sobre alguien más, sobre alguien que tiene poder, sobre alguien que predica con poder y que hace señales, que hace milagros. Postraron su atención sobre la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y Nicodemo fue uno de ellos. Nicodemo, como buen fariseo, se trataba de una de esas personas muy entendidas en las Escrituras, muy conocedor de la Biblia, y quería desenmascarar a este hombre que hacía milagros. Y se enfocaba bastante, como fariseo, en el cumplimiento de la ley. Él quería ver si este que estaba haciendo milagros, que estaba haciendo señales, realmente era acorde al que predicaban las Escrituras. Tan celoso era Nicodemo como el resto de los fariseos, celoso de la ley, que el fariseísmo llegó a ser como un marco de tradiciones. Incluso escribieron un libro de las tradiciones judías, y ese marco de las tradiciones judías tenía que ver como una cerca alrededor de la ley, con el propósito de ¿qué? De evitar que el pueblo pecara, de que evitaran que el pueblo violara la ley de Dios. Un ejemplo, si el Señor mandó, guardarás el día de reposo, en él no harás ninguna obra, como lo dice el mandamiento, el cuarto mandamiento. Entonces ellos pusieron otros linderos. No se puede enhebrar una aguja, no se puede dar más de tantos pasos, porque eso ya es trabajo. Y empezaron a estrechar y poner tradiciones y tradiciones y tradiciones. ¿Para qué? Para que el hombre, los judíos, no llegaran a violar el mandamiento. Pero eso ya no era el mandamiento de Dios, sino eran tradiciones de hombres. Y aquí lo tenemos, a este fariseo, Nicodemo. Ahora, para ser un fariseo celoso del judaísmo, qué interesante, Nicodemo tenía un nombre griego. Era fariseo, era judío, era celoso de la tradición judía, y aún así tenía un nombre griego. Nicodemo,
un hombre que era popular en ese tiempo, ¿sí? Que vino precisamente de la helenización de esa región, y muchos de ellos tenían nombres que venían del helenismo, que venían de la cultura griega, y es algo que sería interesante de considerar, cómo un judío celoso sí permitía o se permitía tener nombres de otra cultura. Pero bueno, hemos de notar, hermanos, además, que Nicodemo no era simplemente un fariseo, no era simplemente un rabino de la comunidad. ¿Por qué? Porque una cosa es ser un fariseo cualquiera. Un fariseo cualquiera era un rabino, era un maestro que enseñaba en su comunidad, allá en su barrio, no sé cómo se le llamase en ese momento. Era quien enseñaba allí a los suyos. Pero es que nos dice este texto que además de ser fariseo, era un principal entre los judíos. Entonces es un escalón más. Era judío, era fariseo y ahora era un principal entre los judíos. Y en los principales de los judíos se denota que hacía parte de algo que se llama Sanedrín, el Sanedrín. ¿Qué era el Sanedrín? Bueno, el Sanedrín era ese consejo, era el consejo entre el pueblo judío, entre la nación judía, de carácter judicial y legislativo del pueblo de Israel, ¿sí? Eran los que gobernaban, pudiéramos decir. Pero en tiempo del Imperio Romano, solamente sobre el Sanedrín se encontraba el Imperio Romano. El Imperio Romano. Pero mayormente el Sanedrín era el encargado de resolver las situaciones que ocurrían en el pueblo. Por eso el Sanedrín tenía guardias, y son los que teníamos, los que hablábamos en el momento de la purificación del templo, ¿sí? ¿Para qué? Para mantener el orden en ese lugar. El Sanedrín era el encargado de hacer justicia. Bueno, dentro de lo que pudiéramos considerar la justicia de los hombres. El Sanedrín estaba compuesto por 70 personas más el sumo sacerdote. Y esas 70 personas eran efectivamente sacerdotes y escribas, los cuales hacían parte ya sea del grupo de los fariseos o del grupo de los saduceos. 70 personas allí que hacían parte del Sanedrín. Esto quiere decir, hermanos, que Nicodemo, siendo fariseo, ¿sí?, tenía un lugar prominente dentro de la sociedad, Tenía autoridad sobre el pueblo. Nicodemo pertenecía a un grupo selecto que tenía unas credenciales muy amplias como para ejercer poder político y poder religioso entre los judíos. Para algo que era extraño, era ver a un prominente mezclado entre el pueblo. Pero algo ocurrió en este hombre, algo ocurrió en Nicodemo. El fariseo, miembro del Sanedrín, ahora era parte de otro grupo. ¿Cuál? De los muchos que creyeron en el nombre de Jesús. Algo le impactó a este hombre. Y de la misma manera que esos muchos, incluyendo a Nicodemo, el Señor no se fió de su credulidad. No se fió de su credulidad. Hermanos, pudiéramos considerar que dentro de ese grupo de muchos había mucha gente ignorante. Había mucho del pueblo, el campesino, el pastor, etcétera. Pero tenemos a un maestro de la ley de Dios y que vio las obras que hacía nuestro Señor y creyó en él. Pero el caso de este fariseo fue más allá de ser un simple espectador de un milagro. Nicodemo, más bien, a diferencia de otros, nos presenta la Escritura que este sí tomó una decisión. ¿Cuál? La de ir y buscar a Jesús. Ese es el único que tenemos aquí. El único que toma una decisión de ir a buscar a Jesús. Y pudiéramos decir, hermanos, que hasta este punto eso mismo hicieron los discípulos de Juan el Bautista, ¿o no? Ellos tomaron la decisión de ir a buscar a Jesús. Pero el desenlace de los discípulos de Juan y el de Nicodemo son completamente diferentes. Completamente diferentes. Mire, a los discípulos de Juan,
esa entrevista que el Señor tuvo también de noche con ellos fue suficiente para hacerlos sus discípulos. Pero en lo que vemos de acá, de Nicodemo, no fue así. No fue así. Se nos dice que Nicodemo fue de noche, y esto es de considerarlo. ¿Por qué? Porque hay algunos comentaristas que dicen, o más bien no se han puesto de acuerdo, y hay quienes dicen que Nicodemo fue de noche con la intención de evitar las miradas de los hombres, ¿sí? De evitar de que los demás supieran que él estaba reunido con un hombre que estaba creciendo en su popularidad, haciendo señales dentro del pueblo. Es decir, él no quería que su reputación se viera afectada, ¿sí? Por eso fue de noche, para no dañar su buen nombre. Pero hay otros que piensan que por causa de sus labores cotidianas, era un prominente entre los judíos, era respetado y tenía ciertamente actividades dentro del Sanedrín por causa de sus labores cotidianas, y además de que estábamos en medio de la fiesta de la Pascua que demandaba mucho movimiento, mucho trabajo dentro de los judíos. Estaba él lo suficientemente ocupado como para abordar a Jesús en ese momento del día. Incluso también es de considerar que nuestro Señor también es evidente que su vida ministerial fue una vida bastante ajetreada, ¿sí? Y por tanto, el hecho de que Nicodemo fuera de noche, pues puede tener sentido de considerar que por causa de su trabajo y del trabajo del Señor, él consideró ir más bien de noche. ¿Para qué? Para pasar un mejor tiempo, un tiempo de quietud cerca del Señor y poder hablar con Él de una manera tranquila. Pero pienso, hermanos, que las dos razones pudieran ir a la par, ¿sí? Pudieron estar presentes. Él quería que su reputación no se viera afectada, pero de igual manera él quería tener un tiempo suficiente para conocer más y más a este Señor. Miren, los fariseos eran personas que indagaban mucho las situaciones. Y lo vimos con la entrevista que tuvieron los fariseos con Juan el Bautista. Y le preguntaban una cosa, y le preguntaban otra, y le preguntaban otra. Entonces aquí tenemos a un fariseo que quería hacer exactamente lo mismo con nuestro Señor Jesucristo. Preguntarle muchas cosas. Pero como vemos, su entrada no es una pregunta. Hasta aquí, hermanos, hasta aquí tenemos a un hombre lleno de ¿qué? De teología. Un hombre lleno de conocimiento. Mire, los fariseos estudiaban la Biblia de una manera impresionante. Lo hacían todos los días, diariamente. Incluso ellos se reunían en grupos para discutir y analizar el significado de las Escrituras. No eran neófitos, no eran faltos de entendimiento. Bueno, de entendimiento quizá, pero no eran faltos de devoción a escudriñar la Escritura. Sus días eran horas y horas estudiando las Escrituras. Ahora bien, ¿qué pudiéramos decir nosotros? ¿Qué tanto escudriñamos las Escrituras? ¿Qué tanto nosotros vamos diariamente al texto y indagamos y estudiamos y buscamos su significado? ¿Pudiéramos compararnos con la sabiduría que tenía un fariseo? Seguramente no. Seguramente no. Ahora, pero ¿cuál fue la conclusión al confrontar lo que había en la cabeza de Nicodemo y las señales que hacía el Señor? Porque pasó algo en medio de Nicodemo. Él tenía mucha teología, era maestro, y ve al Señor Jesucristo haciendo señales. ¿Cómo cogió esto y lo abordó en medio de sí? Bueno, el texto nos dice que creyó. Creyó en su nombre. Y estas cosas de lo que él sabía de teología y de lo que había visto en la persona de nuestro Señor Jesucristo quedó resumida en el saludo que le extendió al Señor en esa noche. ¿Qué le dice? Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Eso es lo que él deduce, esa es su conclusión.
Hermanos, si ustedes se dan cuenta, se trata de un saludo lleno de ¿qué? Adulaciones, ¿sí? Muy diferente a decir, hermano, ¿qué hubo? ¿Cómo le va? Sino, hermano querido, usted siempre tan especial, usted siempre tan dadivoso, etcétera. Y uno se extiende en esa galantería de querer exaltar a esa otra persona. Este fue Nicodemo con nuestro Señor Jesucristo. Adulaciones, palabras hermoseadas. ¿Para qué? Dedicarlas al Señor. Pero, en ninguna de esas palabras, en ninguna de ellas se reconocía al Señor Jesucristo como Dios y hombre. Quizás solamente como hombre, pero no como Dios. Eran palabras especiales, eran palabras buenas, eran palabras que realmente eran dignas de honor. Fíjense, llamarle rabí ya era una distinción muy amplia que le hiciera un fariseo a este Jesús. ¿Por qué? Porque un rabí lo distinguía de todos los hombres. Era el maestro. Los otros eran estudiantes. El maestro es aquel que conoce la Escritura. Y eso era lo que estaba viendo Nicodemo en nuestro Señor Jesucristo, o lo que alcanzó a ver. Es un maestro de las cosas de Dios. Mire, un rabí es aquel que está lleno de conocimiento. Y claro, indefectiblemente, nuestro Señor es un verdadero rabí, porque Él es, o en Él está más bien, la plenitud de la sabiduría de Dios. Es como lo dijo el apóstol Pablo a los Corintios: Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Cristo es rabí, Cristo es maestro. Y como lo hemos venido estudiando en las otras clases, Cristo es el profeta de Dios. No un profeta, sino el profeta de Dios. Pero para Nicodemo era un rabí más. Era un rabí más, con la diferencia de no haber sido instruido bajo la supervisión de los rabinos de la época. Porque eso es lo que ocurría. Un rabí, para ser reconocido como rabí, como rabino, es porque venía de las faldas, o más bien de la enseñanza de otro rabí. ¿De dónde? De los del Sanedrín. ¿De dónde? De estos grupos religiosos de la época. Pero el Señor no venía, su aprendizaje no vino de allí. El aprendizaje del Señor vino, sí, claro, de lo que Él aprendía desde su niñez, porque bien lo dice la Escritura, que Él crecía en sabiduría, como lo hacía cualquier otro niño o ser humano en su época, que iba a las sinagogas, iba al templo y aprendía las cosas del Señor, pero en Él estaba la mente de Dios, la mente de Dios. Ahora, Nicodemo lo vio como un rabí más, con la diferencia de no haber sido instruido bajo la supervisión de otros rabinos. Y para no calificarlo como un engañador, porque él pudo haber llegado a esa conclusión, Nicodemo, decir, es un engañador, ¿sí? Aquel que hace cosas que no son de Dios. Para no declararlo como un falso maestro, hermano, es que Nicodemo vio algo especial. Y él vio que esas señales que el Señor hacía le sirvieron para identificarlo como un enviado de Dios. Que Dios lo había enviado, como lo fueron los profetas. Los profetas eran llamados por el Señor y los enviaba a hacer una tarea. Y Nicodemo vio esto en el Señor, vio a un profeta más. Pero aún así su estimación se quedaba absolutamente corta, absolutamente corta. Podemos decir, hermanos, que sus apreciaciones fueron acertadas. Claro, las palabras, insisto, las palabras que dice Nicodemo fueron buenas, fueron acertadas, apuntaban a la verdad. Fueron, incluso, el Señor, si ustedes lo ven allí, el Señor no le reprendió por hallar en el saludo alguna falsedad, de decir, te equivocas, o estás mal, o corrige. No, eso no lo dijo el Señor. El Señor, efectivamente, Él es el maestro, Él es el Mesías maestro, que es otra de las cuestiones que debemos entender. Él es el profeta enviado de Dios, del cual las Escrituras
profetizaron acerca de él. Un ejemplo, Isaías capítulo 2, versículos 2 y 3. Isaías 2, 2 y 3. Dice la Escritura: acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2, 2 y 3. Así es que, hermanos, efectivamente nuestro Señor Jesucristo es el Mesías maestro, y esto lo pudo ver Nicodemo, pero lo vio borroso, lo vio nublado, a tal grado que solamente le confirió: es un enviado de Dios, es un hombre más, un profeta más. Hermanos, aún con toda la sabiduría que tenía Nicodemo, él falló en conocer a Jesucristo. Él no lo vio, no lo distinguió. Sí, hemos de resaltar que Nicodemo, con toda su sabiduría e incluso con las agallas de ir a reunirse con este nuevo personaje que pudiera resultar aún para el descrédito a su posición como miembro del Sanedrín, aún así era un hombre que estaba falto de la verdad. Le faltaba. Fíjense, ni su conocimiento, ni su posición social, ni siquiera su nivel económico, pues al parecer Nicodemo se trataba de una de las personas más ricas entre los judíos. Pero nada de eso le sirvió como para ganarse un puesto en el reino de los cielos. Nada. Y esto se lo dejó saber el Señor con su respuesta. Mire, Nicodemo no iba con la intención ni siquiera de preguntar: bueno, Señor, explícame algo más acerca del reino de Dios. ¿Cómo es eso del reino de los cielos? Él sabía, él tenía cierto conocimiento. Él tampoco se preguntó o fue a preguntarle al Señor: bueno, si tú vienes de arriba, si tú vienes del Señor, ¿cómo hacemos los hombres para acercarnos a este reino? No. ¿Por qué? Porque él estaba completamente confiado que en lo que él sabía, en su posición, él estaba tranquilo de saberse parte del reino de Dios. Pero es allí donde viene la respuesta del Señor. Y es lo que en sí, el Señor lo que va a hacer es manifestarle a Nicodemo: Nicodemo, ¿sabes qué? Bájate de esa nube, ¿sí? Deja de tanta adulación, deja de tanta palabra, ¿sí? Deja tu sabiduría a un lado y atiende. Tú estás en necesidad. Y quizás es lo mismo que el Señor nos está diciendo el día de hoy a nosotros, amados hermanos y amigos. Hoy estamos en necesidad. ¿Necesidad de qué? La necesidad del nuevo nacimiento. Dice el versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Hermanos, como les digo, se trata de una respuesta a una pregunta que no existió. ¿O sí? Se trata de una respuesta a una pregunta que no existió. Y así es de bueno nuestro Dios, amados hermanos. ¿Cuántas veces hemos ido en oración: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y el Señor responde, pero de unas maneras en que: pero listo, Señor, esto ya, ¿pero por qué? Pero ya, el Señor ya respondió. Cuando Pablo le pide al Señor: quita este aguijón en mi carne, ¿sí? No quiero más pecar contra ti. Y el Señor, ¿qué le dice? Bástate mi gracia. Bástate mi gracia.
Y muchas veces nosotros en ignorancia decimos, bueno, sí, Señor, tu gracia está bien, pero sácame de este problema. No, bástate mi gracia, dice el Señor. Y es lo mismo que tenemos aquí. Un hombre que para él, su propio concepto, él no necesitaba de nada. Lo tenía absolutamente todo. Tenía posición, tenía cargo, buen nombre, conocimiento, lo tenía todo. Riqueza, todo lo tenía. Y el Señor le dice, estás en necesidad. Estás necesitado. ¿Cuántas veces hemos venido a la iglesia, amados hermanos, diciendo, pues como yo, ¿para qué voy? Si yo no necesito. Y el Señor dice, sí necesitas. Y en este caso particular el Señor dice, necesitas nacer de nuevo. Nicodemo no hizo ninguna pregunta, ¿verdad? Como la que nosotros nos formulamos al comienzo del sermón. ¿Qué es el nuevo nacimiento? Nicodemo no preguntó eso. O cuando preguntamos, ¿qué es el reino de los cielos? ¿Qué es el reino de Dios? Nicodemo tampoco hizo esa pregunta. Ni mucho menos preguntó, y bueno, ¿y cómo se relaciona el nuevo nacimiento con el reino de Dios? Ninguna de estas cosas estaba en la cabeza de Nicodemo. ¿Por qué? Porque él estaba convencido que él pertenecía al reino de Dios. Mire, las palabras del Señor son como si él buscara encauzar los razonamientos de este líder religioso. Se trataba de una persona dispersa, ¿sí? Lleno de conocimiento. Pero el Señor cogió a Nicodemo y lo encauzó. Le dijo, venga Nicodemo, necesitamos hablar. Necesitamos razonar en esto. Diciéndole que nada de lo que él ha dicho tiene importancia si él no está en el reino de los cielos. De nada te sirve, Nicodemo, llamarme rabí. De nada te sirve saber que yo vengo de Dios. De nada te sirve, Nicodemo, que mis señales te hayan sorprendido. De nada te sirve si no estás en el reino de Dios. Y nosotros, igual, nos sorprendemos. ¿Cierto? Sana doctrina, buena Biblia, guardamos el día del Señor, quizás buenos devocionales entre semana, qué sé yo. Somos buenos, nos guardamos de pecado y sacamos pecho. Sí, Señor, tú eres el Señor. Pero recuerden que aquel día muchos llegarán allá y el Señor les dirá, no los conocí. Y eso que ellos dijeron, pero en tu nombre hicimos, predicamos, hicimos señales como tú hiciste, lo hicimos en tu nombre. Nunca los conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Eso es qué? Una confianza falsa. Una confianza en una delgada capa de hielo. Allí estamos posando nuestra vida en una religión vana, hueca, quizás llena de tradición. Allí está nuestra confianza. Este líder religioso parece que estaba en un estado de comodidad, en un estado de confianza, que ni siquiera estaba interesado en saber cómo estaba su alma. No. Era sacando su Biblia de la cabeza y diciendo, sí, yo te reconozco, eres bueno, eres rabí, etcétera, etcétera. Pero jamás cogió la Biblia para ver la condición de su alma. No lo hizo. Claro, hermanos, que este fariseo conocía mucha Biblia, conocía los conceptos, como es el caso del reino de Dios. Pero jamás se había cuestionado si él, como hombre, hacía parte del reino de Dios. Como fariseo sabía que el reino de Dios consistía efectivamente en la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Él lo sabía. Incluso él sabía que el reino de Dios incluía esa responsabilidad que él tenía de manera personal delante de Dios. Y claro, él sabía que el reino de Dios consistía en
la soberanía de Dios sobre la nación de Israel. Él creía que la observancia rigurosa de la ley de Dios era esencial para participar en el reino de Dios y que en ese reino Él vendría en el futuro. Cuando Dios derrotara a sus opresores, derrotara a los extranjeros y restaurara el poder y la gloria del pueblo de Israel. Todo esto lo creía Nicodemo. Todo eso. Es más, siendo judío, siendo fariseo, él sabía y él reconocía que para ser hecho un descendiente de Dios bastaba con ser un hijo de Abraham. Ser un hijo de Abraham. Y lo veíamos desde la carta a los Gálatas, cómo los fariseos judaizantes buscaban que los primeros cristianos volvieran a los ritos, a las ceremonias de la religión judía para ser salvos. Los llamaban a participar del rito de la circuncisión, porque para ellos les era suficiente para ser parte de la familia de Dios. Y con ello les daba derecho a ser parte del reino de Dios. Nicodemo circuncidado. Nicodemo, aquel que celebraba todas las Pascuas, aquel que cumplía la ley. Él estaba completamente enceguecido en su religión. Por tanto, la respuesta del Señor es contundente para poder ver el reino. Siquiera ver el reino. Es decir, siquiera percibir la majestad, las virtudes, la gloria del reino. Es necesario nacer de nuevo. Sabía del reino, pero no estaba reconociendo al rey. No lo estaba reconociendo. ¿Por qué? Porque había algo que no tenía. Necesitaba nacer de nuevo. Sin ese requisito, a cualquiera le resultaría imposible. Y esto fue comprobado con Nicodemo, que no vio a Jesucristo el Rey, que vino en poder para acercar el reino de Dios a los hombres. ¿Cuántas personas pasan por las bancas de una iglesia y solamente ven a Jesús como el sanador, como el que hace milagros, como el que les resuelve sus problemas, pero no ven al Rey? Es porque necesitan nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios. Nicodemo estaba en problemas y quizás algunos de nosotros estemos también en problemas. Y lo peor, Nicodemo no lo sabía y quizás muchos de nosotros tampoco lo sepamos. Porque estamos convencidos de que estamos bien. Pero es necesario que el Señor nos diga, os es necesario nacer de nuevo. Esta es la experiencia de muchos que tienen la confianza falsa, es decir, que creen en prácticas como si tener una religión o cuando menos tener un conocimiento en la cabeza les fuera suficiente para ser parte del reino de Dios. Y no es así, amados hermanos, no es así. El tema del nuevo nacimiento, aunque no vamos a alcanzar por tiempo a tratarlo, sí lo haremos en un segundo sermón. Es suficiente, amados hermanos, para considerar que nacer de nuevo, piénselo así. Fíjese las palabras que utiliza el Señor Jesucristo. Tienen que ver con un ejemplo de lo natural para enseñar algo espiritual. ¿Quién de los seres humanos, quién en su nacimiento hizo algo para nacer? Nada. Nadie, ninguno de los aquí presentes puede decir, yo quise nacer. Fue voluntad mía nacer en tal día, en tal lugar, de tal madre, de tal padre. No, así es el nacer de nuevo. Así es.
Se trata de un asunto que es indispensable, que es lo que quiero resaltar el día de hoy. Un asunto indispensable y a la vez imposible por el esfuerzo humano. No se puede. Pero lo que sí hemos de concluir es que no debemos confiarnos de las percepciones humanas, de los engaños, de las sutilezas, del tanto conocimiento que decimos tener. No descansemos nuestra confianza en ello. El Señor quiere que hoy pongamos en la balanza, en el escrutinio de nuestro corazón, de las consideraciones de lo que es la Biblia, de lo que es la verdad, pongamos nuestra vida y lleguemos a entender si somos un Nicodemo más, si somos un fariseo más. Podemos decir que tenemos buena teología. Incluso podemos decir que tenemos el privilegio de tener la sana doctrina y aún así no tener a Jesucristo como nuestro Rey. No tenerlo. Quiero, hermanos, que traigamos estas consideraciones a nuestro tiempo. Nosotros podemos decir con seguridad que entre nosotros no hay fariseos, ¿cierto? Claro, dentro del contexto cultural, del contexto religioso. Pero en lo que respecta a lo que representa ese calificativo fariseo, podemos asegurar que sí los hay. Puede que entre los presentes hay quienes quieren buscar a Jesús y lo hacen es según su parecer, lo que yo quiero encontrar, no lo que el Señor ofrece, lo que el Señor es, sino lo que yo quiero buscar. Eso me empecinaré en buscarlo y hallarlo. Es como si cada quien pudiera hacer su propia llave que les da acceso al reino. Esto es imposible. Esto es imposible. Nosotros no podemos crear una religión, unas prácticas, un credo lo suficientemente fuerte que me permita abrir el reino de Dios y hacerme paso a través de él. Aún entre las naciones, piénselo así. Es ilegal entrar a un país sin tener en cuenta las exigencias de ese gobierno. Y al hacerlo, ¿sí? Porque pasa, indocumentados en otro país, al hacer eso les trae dificultades en su estadía. No son parte de ese gobierno, no son parte de esa nación. Por eso es tan difícil para una persona que pretende ser un ciudadano del reino de los cielos, le es tan difícil someterse al gobierno de Cristo. Es duro. No es como lo dice David. Tu ley es dulce como la miel. No, por el contrario. Para estas personas que entran indocumentadas al reino de Dios o que pretenden estar en el reino de Dios, la ley del Señor es dura, es áspera. Y por eso empiezan a mutilar y a darle forma a un cristianismo que es falso. Falso. Hermanos, el reino de Dios puede ser conocido de manera general como ese gobierno de Dios sobre toda su creación, donde Él rige, y el Señor rige sobre su creación, sobre creyentes e incrédulos. Él rige sobre todos los seres de la tierra. Él rige sobre todo lo creado. Pero hermanos, hay un concepto específico en lo que se refiere a su plan de redención. Él gobierna a sus redimidos, a sus redimidos. Hermanos, se trata del gobierno de Dios sobre su pueblo, no cualquier pueblo, sino es un gobierno especial. Es un gobierno de cuidado, es un gobierno de protección, es un gobierno en donde Él manda a un pueblo que ha sido capacitado para obedecer, que le rinda a Él adoración. No todos pueden entrar a ese reino, aunque como criaturas todos los hombres son gobernados por Dios. Ese gobierno
general llevará a muchos ¿a dónde? A la condenación, porque no hacen parte de ese gobierno especial, del reino de Dios, del reino de los cielos. Entonces, hermanos, hemos de considerar que sí, hay un reino específico, hay un reino en el cual el Señor llama a los suyos. Se trata de un reino que es de carácter espiritual, donde Dios gobierna los corazones, donde Él los atrae, donde Él siembra su palabra para que ésta produzca fruto. Él mismo es quien atrae a los hombres hacia Él, hacia su reino, para que se sometan voluntariamente a su gobierno. De la misma manera como el Señor gobierna en el cielo sobre sus santos ángeles, ¿lo ha pensado, hermano? ¿Cómo es ese gobierno de Dios en el cielo sobre sus santos ángeles? Los cuales se someten en todo ante el gran Rey. También el Señor hará lo mismo en la tierra, con su pueblo, para que voluntariamente los que son suyos lo hagan de la misma manera como ocurre en el cielo. Así nos enseñó a orar el Señor Jesucristo cuando dice, venga a nosotros tu reino, ¿cierto? Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, ¿qué? En la tierra como en el cielo. Ese es el reino al cual se entra únicamente por el nuevo nacimiento, no por una religión hueca y vacía y fría, no. ¿Cómo puede ser posible, amados hermanos, si los seres humanos somos corruptos y no tenemos en nada la intención de venir en pos del Señor? Porque desde la caída, desde Adán, cuando pecó en el huerto del Edén, todos los seres humanos nacimos rebeldes a la voluntad de Dios. Así es que, ¿cómo es posible que podamos acercarnos a hacer la voluntad de Dios? Pues las Escrituras, hermanos, son amplias en decirnos que la entrada al reino de Dios es imposible para los hombres. Imposible. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es la intención, hermanos, del Señor. Hacernos saber, tanto a Nicodemo como a nosotros, que nadie puede entrar en el reino si no es Dios quien lo hace entrar. Y esto es lo que debemos entender, amados hermanos, que es Dios quien atrae a los hombres a su reino. No es el que quiere, no es el que dice poder, no, sino es el que llama. ¿Quién podrá someterse al gobierno de Dios? Bien, desde la caída de Adán, toda la humanidad está en un estado de rebeldía. Rebeldía que puede ser encubierta en prácticas religiosas. Usted puede ser un rebelde religioso. Lo puede ser. Una rebeldía que puede ser encubierta con falsas piedades, piedades fingidas por buenas obras a juicio de los hombres. Pero el que ve los corazones, Dios encuentra que perversidad y engaño, y toda su religión es considerada como nada. De la misma manera, nuestro Señor Jesucristo no estimó las palabras de Nicodemo, ni las consideró, ni hablemos de lo que es rabí, ni hablemos de lo que es un enviado. No me interesa Nicodemo, lo que me interesa es lo que yo vengo a hacer de parte de Dios. Dice el Salmo 14, versículo 2 y 3. Salmo 14, versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y encontraría alguno? Todos se desviaron, a una se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No lo hay. No hay un esfuerzo en el ser humano que le permita acercarse a Dios por su propio mérito.
Así es que, hermanos, hemos de considerar que la respuesta de nuestro Señor a Nicodemo, aunque verdaderamente desalienta a los hombres, porque si usted viene tan confiado con su religión, confiado con sus creencias, confiado con su piedad, y el Señor le diga a usted, cuidado, no, esto no te vale para nada, te es necesario, es nacer de nuevo, estás en necesidad. Hermanos, pareciera un mensaje que desilusiona, que desalienta. Pero entonces, ¿de qué me ha servido tantos domingos? ¿De qué me ha servido tantas veces que he ido a la escritura, tantas horas dedicadas a la oración? ¿Para qué me ha servido? Y el Señor le va a decir, para nada, para nada. Porque os es necesario nacer de nuevo, si cuando menos quieres ver el reino de Dios. Pero aún cuando desconsuele nuestro corazón corrupto, es un mensaje de esperanza. Y es que no podemos confiarnos en nosotros mismos. No, quitemos nuestra mirada de nuestras piedades. Quitemos nuestra mirada de lo que pudiéramos decir qué tan santos pudiéramos llegar a ser. Quitemos la mirada de tener una confianza que es falsa. Y vamos a darnos cuenta que al quitar todas esas sombras, toda esa maleza, nos vamos a hallar con una sola cosa, que hay esperanza en el Señor Jesucristo, quien Él dijo, es necesario nacer de nuevo. El nacer de nuevo nos puede liberar de la esclavitud más grande que un ser humano pueda experimentar. ¿Cuál? Su autoengaño. Su autoengaño. ¿De qué nos ha valido, Señor? ¿De qué nos ha valido nuestra religión? Debiera ser nuestra oración. ¿De qué? Si en ella solo hay una confianza que nos debilita cada vez más, nos enceguece cada vez más y nos aleja realmente de nuestro Salvador. ¿De qué nos vale que busquemos el beneplácito de las personas, de tener contentos a los demás? Si somos rebeldes a la voluntad de Dios, ¿de qué nos sirve? Y lo peor, que no nos damos ni cuenta. No nos damos cuenta. Qué bueno sería, hermanos, qué bueno sería aceptar la corrección, ¿verdad? Qué bueno. Si nuestros padres, fíjense, si nuestros padres terrenales nos corrigieron en muchas cosas que en últimas sirvieron para nuestro bien, pero que en su momento no lo entendíamos, no entendíamos el por qué no, el por qué sí, el consejo, pero que sirvieron para nuestro bien. ¿Qué pudiéramos decir de las correcciones que nos hace Dios? Aceptemos, hermanos, humildemente que estamos equivocados, que lo que llamamos buenas obras, si no son de Dios, son de nuestro corazón caído, de nuestro corazón pecaminoso, que nos engaña a confiar que somos tan buenos que no necesitamos de Dios. Guardemos nuestro corazón de eso. Piense las palabras que dijo el apóstol Pablo, y esto debiera ser una gran conclusión para lo que encontramos en esta introducción de la reunión entre Nicodemo y nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo le escribió a los corintios, les dijo, examinaos. Le escribió a creyentes, a salvos, y les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es decir, tenga cuidado de estar en una confianza que de pronto puede llegar a ser falsa. Examínense ustedes si están en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y es una pregunta contundente. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Hermanos, el llamado es urgente. El llamado es a examinarnos, es a examinar la fe que decimos tener. ¿En dónde estamos posando nuestra fe? ¿En Cristo o en mis buenas obras? Y si es en mis buenas obras, os es necesario nacer de nuevo. Y este es un tema que trataremos
con amplitud la próxima semana con el favor de Dios. Vamos a orar, amados hermanos.